Bienvenidos hermanos, esta es la Iglesia de Dios y estamos dentro de un culto más de recepción del Día del Señor. Me da mucho gusto recibirles y tener la oportunidad de poder disfrutar juntos la meditación de la Palabra de Dios en este inicio de Día Santo. Voy a pedirles hermanos que me acompañen a orar para poner en manos de nuestro Dios este culto y poner en esa oportunidad poder tener también la comunicación espiritual con nuestro Dios. Por favor, acompáñenme. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado sobre tus hijos toda clase de bendiciones que tenemos, Señor. Gracias primeramente por la vida que hemos recibido y también, Señor, por este día santo, porque nuestro espíritu tiene la oportunidad de meditar en tu palabra y nos llenas de tus misericordias siempre. Permítenos, Señor, disfrutar también de esta paz que solamente tú nos puedes dar y también que la meditación de esta palabra sea para un beneficio espiritual de tu iglesia y personal. Yo te ruego, Señor, que nos bendigas y nos llenes de tu paz durante todo este día santo. Te lo suplico por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios hemos puesto en manos de nuestro Dios este culto de recepción del Día del Señor y voy a suplicarles a que me acompañen a leer la palabra de Dios en el libro del Éxodo en el capítulo 20, leeré desde el verso 1 hasta el verso 17, que como ustedes saben esa es la ley de Dios. Y vamos a leerla, por favor. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios, hermanos, y que nuestra costumbre es tener la lectura cada 8 días y cada vez que se pueda practicarla en nuestra vida diaria. Vamos a escuchar una alabanza especial que hemos tenido preparando aquí para que también nos dé fortaleza espiritual y el nombre de nuestro Dios sea alabado. Escuchemos esta alabanza.
Gracias a Dios por la alabanza que hemos escuchado y Dios quiere y sigamos también engrandeciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre eterno a través de la alabanza en muchas maneras y en más formas. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a tener ya el tema de hoy que se llama Rasgos de la Iglesia Ideal. Ese es el tema que hemos escogido el día de hoy y que vamos a tener ahora una lectura básica, una lectura que nos haga concentrarnos en el tema que se ubica en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Leeré desde el verso 42 hasta el verso 47. Hechos 2 del 42 al 47, así dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los creían, estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y haciendas, y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Esta es la explicación, descripción, vaya, de la convivencia que existía de aquella iglesia primitiva, que es el ideal que nosotros seguimos. Tal vez algunos hermanos siempre están pensando de que el ideal es con algunos congregantes, la ideal es tener templos, lo ideal es tener muchas cosas, pero en realidad la iglesia ideal es la que marca la palabra de Dios. Esa es la verdad que nosotros tendremos que seguir y el ejemplo al cual nos tendremos que estar comparando siempre, siempre. La iglesia actual, como ha sido durante muchos años, como usted sabe, el año pasado la Iglesia de Dios cumplió 100 años en el país de México, de predicarse y de llevarse la predicación a este país. Pero también nuestra historia no es así como que digamos la más que nos enorgullezca por tantas divisiones que han existido. Y nosotros debemos de reflexionar cuál es la iglesia que Dios quiere y cuál es el ideal de iglesia y qué rasgos tiene esta iglesia. Muchos hermanos andan pasando de una congregación a otra pensando de que la iglesia ideal está en una o en otro lado, y en realidad la iglesia está en la casa de cada uno, en la vida de cada uno. Y la doctrina es muy diferente a las personas o a las congregaciones. La doctrina de la Iglesia de Dios es una doctrina que no tiene mancha, es una doctrina sana y santa. Pero también nosotros no hacemos que esa doctrina se manifieste en nuestras vidas, y las personas creen que en esta iglesia hay esas dificultades iguales y que todo es igual que cualquier congregación. Y esta es una parte que como congregación nos tenemos que ocupar y tendremos que cambiar nuestra forma de ver y de estar dentro de la iglesia de Dios, para que también la alabanza, como dice la palabra de Dios, aquellos que no son parte de la iglesia, por nuestro testimonio también se acerque. Vamos a leer ahora uno de los rasgos más importantes que tiene la iglesia, porque esta iglesia que tenía, dice, vivían en comunión, y dice que todos tenían temor de Dios y también perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la oración. Y estos tres rasgos que menciona esta iglesia primitiva son las que nosotros tendremos que adoptar y seguir también. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de las Crónicas, en el capítulo 19, del verso 6 al verso 7, para también poder considerar estos pensamientos. Dice así la palabra de Dios. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros en el negocio del juicio. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, guardad y hacer, porque Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni recibir cohecho. Bueno, una de las funciones importantes de la iglesia no es precisamente este punto que hemos tocado, estar haciendo juicio de las personas en cada momento. Sí, porque el juicio lo está haciendo la palabra de Dios en las personas, y estas personas tienen que estar sujetas a los mandamientos de Dios y a las
cambios espirituales que se tienen que referir en su vida. Pero nosotros en el Señor no hemos venido a la iglesia para ser juzgados simplemente por todo lo que se hace o lo que se deja de hacer. Eso está fuera del alcance de la iglesia, porque en realidad creernos jueces de los propios hermanos de la iglesia es un problema que ha lastimado mucho a la iglesia y nos aleja a nosotros mismos también, y que es donde tendremos que poner enfoque. Porque si como iglesia simplemente estamos viendo y criticando a los propios hermanos de la iglesia, esa iglesia no va a crecer jamás, porque en realidad, lejos de darle la oportunidad de crecer, siempre vamos a estar observando la mota en el ojo de mi hermano y no quitándonos nuestras vigas en nuestros propios ojos. Y eso es lo que el Señor no quiere dentro de su iglesia. También hay que buscar una iglesia ideal delante de Dios. Sin embargo, la iglesia y la congregación no se puede convertir en un tribunal de todas las cosas, porque cada quien tiene que ser llamado conforme a la palabra de Dios. Evidentemente, cuando hay algún hermano que está cometiendo algún error, ese llamamiento de atención le corresponde al pastor, al ministerio y a nosotros como hermanos, para que en comunión y en misericordia esa corrección o esa conducta sea corregida. Vamos adelante, vamos a leer Jeremías en el capítulo 32, leeré desde el verso 39 al 40, y dice así la palabra de Dios, porque este es un rasgo y un aspecto importante que debemos de considerar ahora que estamos analizando este tema. Dice así: y daréles un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás a hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El temor de Dios, hermanos, no es tenerle miedo a Dios, es tener respeto por Él, y respeto por sus mandamientos, y respeto por los resultados que Él hace en nuestra vida, o el efecto que Él hace a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es respetar a Dios. Y la iglesia, mire, si tiene 100 años la iglesia, algo estamos haciendo no correctamente, porque es difícil que la iglesia crezca, porque de generación a generación la doctrina se va perdiendo. Y esa es responsabilidad de nosotros para que nuestros hijos aprendan y entiendan la doctrina, ¿sí? Porque a veces estamos más inmersos en los problemas como si fuera un pueblo pequeño, ¿sí? Donde estamos criticando otras conductas que en realidad estar viendo por los propios, para que al menos ellos sigan teniendo la doctrina. Al menos lleve a su hijo a la iglesia y denle la misma oportunidad que usted le dio al Señor, para que conozcan, y su conducta también haga que estos pequeños tengan una responsabilidad doctrinal delante de Dios, y que comprendan de que la iglesia no nada más es una prohibición de las cosas, y que el temor de Dios no es tenerle miedo, sino amarlo, porque le va a beneficiar en su propia vida espiritual y en su vida material. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. Dice: haré con ellos pacto eterno y no me tornaré atrás a hacerles bien. Pondré el temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos en nuestro corazón, para no apartarnos de ellos, de Dios. Porque también el resultado de nuestras decisiones hacen que los hijos y que la iglesia misma se vaya separando. Y no como aquella iglesia, como dice al final que leíamos, dice: cada día el Señor agregaba a esta iglesia los que habrían de ser salvos, porque hemos permitido también conductas que no son correctas dentro de esta iglesia. Vamos a leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, leeré desde el verso 3 hasta el verso 5. Y dice así la palabra de Dios. ¿Sí? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios es un tesoro, y ese tesoro se tiene que explorar y buscar como se busca el oro y la plata en las profundidades de la tierra. Así también en las profundidades de la palabra de Dios está su palabra para también enseñarnos, y dice: y hallarás el conocimiento de Dios. Si esta iglesia que estamos queriendo imitar, que es la iglesia primitiva,
que tenía, dice la palabra de Dios, que cada día estaba en el templo orando, estudiando la palabra de Dios. Si nosotros imitáramos al menos un 50%, o qué diría yo, tal vez un 10% de esta un rasgo de la iglesia a lo largo del año, la iglesia tendría que cambiar y cambiaría porque entonces su mente estaría enfocada en las cosas de Dios y no nada más en los pensamientos humanos buscando algún problema. En realidad, lo que Dios quiere es de que nosotros estemos más acercados a Él, estudiando la palabra de Dios, estudiando con lo que le llamamos la escuela sabática o la enseñanza sabática, para que también nuestra conducta vaya cambiando y no sea un cambio de un fanático, de una persona que no conoce hacia un fanático, sino que viene como aquí dice la ciencia y la inteligencia, dice si clamares a la inteligencia y a la prudencia eres tú su voz, porque el seguir a Dios y buscarlo no es un fanatismo, sino que representa para nosotros un esfuerzo de comprender la palabra de Dios, pero con razonamiento, con misericordia y con amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque dicen, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, leíamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, y perseverar significa estar trabajando, dicen, y de perseverar, dice, mantenerse constantemente en una posesión o en un comienzo de una actitud, durar permanentemente a lo largo del tiempo, es decir, perseverar es estar insistiendo hasta que las cosas se den. Si yo hay un texto que no comprendo, lo tengo que leer. Si hay una conducta que yo no debo de tener, la debo de sujetar y practicar y practicar y practicar y practicar, como el deportista que nos dice el apóstol Pablo, pero dice, aquel deportista corre para una corona corruptible, mas nosotros corremos por una corona incorruptible, dice el apóstol Pablo. Si la iglesia, nosotros que estamos aquí, hermanos, cambiamos de conducta y cambiamos de actitud y en lugar de estar viendo los unos a los otros, picándonos los ojos, lo que debiéramos de estar haciendo es invitarnos a la santidad y a la mejor espiritualidad que otra cosa o que otro pensamiento que abarca entre nosotros. Vamos a leer ahora en el libro de Romanos, dice así en el capítulo 2, versos 5 al 7, vamos a leer, dice así. Mas por la dureza y por el corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseveraren bien hacer, buscar gloria y honra, inmortalidad y vida eterna. Dice así. A veces el juicio que queremos hacer dentro de la iglesia es siempre estar condenándonos y corriéndonos de la iglesia con actitudes que son muy humanas, en lugar de invitarnos a la meditación y a la oración. Y como dice, para que por la dureza de vuestro corazón no arrepentido, ¿sí? Acumulamos también esa ira de Dios para el día del juicio final. Y eso es lo que no quiere Dios de nosotros. Lo que Él quiere es de que perseveramos a hacer bien y buscar la gloria y la honra y la inmortalidad por medio de la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y eso es lo que nos debe de quedar presente cuando asistimos al templo o meditamos en la palabra o tenemos contacto con los hermanos. ¿Cuál es el objetivo de ir a la iglesia? En que yo sea una mejor persona, que yo sea una persona que me acerque a los mandamientos de Dios, también alcanzar la vida eterna, porque ese es mi objetivo principal. Y para lograrlo tengo que cambiar de actitud y tengo que cambiar en la comunidad que yo estoy, porque no hay iglesia perfecta, no hay congregación perfecta, sino que la iglesia que es nuestra casa, que es nuestro hogar, la podemos hacer cada día mejor si cambiamos también de actitud delante de los hombres y delante de Dios. Vamos a continuar, dice así la palabra de Dios. Dentro de estos rasgos de la iglesia vamos a también a leer en el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 12 al 14, dice así. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén camino de un sábado. Entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celotes y Judas el hermano de Jacobo.
Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y se perseveraban unánimes en la oración y ruego. Este es otro rasgo importante de la Iglesia, la oración y el ruego a nuestro Dios, porque a veces se nos olvida y pedimos, hermano, ore por mí, hermano, ore por mí, pero usted, hermano, está haciendo esa oración con la fe requerida, y claro que vamos a orar por usted, hermano, pero está dejando que Dios se manifieste en esa oración y que en todos estos momentos. ¿O qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Si la iglesia no ora, si tenemos oraciones pequeñas, si no participamos en los cultos de oración, si esperamos de que pues las cosas se manifiesten así. Recuerden el consejo del maestro que decía, esto no sale más que con oración y ayuno. Y esto significaba que estas cosas solamente con esa oración y ese ayuno se iban a lograr, iban a permanecer dentro de la iglesia de Dios y nosotros como esos guerreros de oración. Así es que permanecer en la oración, primeramente Dios, eso es lo que va a hacer que esta iglesia vaya siendo fuerte. Una iglesia que tenga más oración que problemas entre hermanos y que chismes, siempre va a ser mejor que nosotros, porque lo que va a hablar de nosotros es de que esas cosas se van a ir erradicando hasta que vayamos comprendiendo. El chisme, hermano, es algo muy natural en el ser humano porque así es nuestro comportamiento animal o natural. Sin embargo, hermanos, el problema es darle cabida para que no penetre en nosotros, como dice la Biblia, porque penetra como la humedad en las piedras hasta que las va deshaciendo. Así es el chisme en nosotros. Vamos a tener ese cuidado para que en la iglesia no exista ese tipo de actitudes ni comportamientos, sino que todo lo que es útil para edificar y para cambiar y para mejorar, en eso tendremos que estar pensando constantemente todos los miembros, desde los hermanos del ministerio hasta la congregación en general. Vamos a leer un poquito más adelante porque decíamos acerca de la oración, pero también dice en el verso 43, capítulo 2 de los Hechos, dice, en la comunión y en el partimiento del pan. La comunión es tener algo en común, es decir, que estamos conviviendo porque tenemos algo en común. Y eso que tenemos algo en común se llama la palabra de Dios y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y ya el partimiento del pan es una consecuencia de ello. El convivio es bueno, pero no es lo principal objetivo, sino que lo que tengamos en común. Y si no tenemos en común la doctrina, el comportamiento y una vida de santidad, hermanos, no tenemos en común propiamente más que para tomar una taza de café y estar siendo igual que como los que están fuera de la iglesia, sin haber comprendido la diferencia. Pero no es eso el objetivo. La comunión es como se convive dentro de la palabra de Dios. Mire, dice en la palabra de Dios, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que el que piense de sí por contemplanza conforme a la medida de la fe que Dios dio, repartió a cada uno. ¿Sí? Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, aconseja el apóstol Pablo. Y en este consejo lo que hace es de que tengamos muy claramente el concepto que tenemos de nosotros mismos, comprendiendo cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, y también la fortaleza que tenemos en el Espíritu de Dios para crecer. Y reconocer de que no somos conocedores del 100% de la palabra de Dios, ni que aún hemos dominado todos los miembros de nuestro cuerpo para que esa palabra de Dios se manifieste en nuestros actos. Que hay que reconocer que nos falta mucho por hacer y mucho por crecer dentro de la congregación y dentro de la iglesia, y que el ejemplo dentro de la iglesia no soy yo, sino que el ejemplo dentro de la iglesia es Cristo Jesús y al cual debemos de seguir y seguir adelante. En el verso 9 y 10 dice así, el amor se hace sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Es decir, que el amor sea sin fingimiento y que no haya hipocresía entre nosotros, sino que si hay algo que sentimos afecto por los hermanos, así lo sea.
y tampoco será un afecto desleal, un afecto incómodo, para que los hermanos tampoco o las hermanas se sientan incómodas como parte del ministerio, como parte o por parte de nosotros como pastores o ministros, sino que ese afecto sea sincero y leal, es decir, no buscando alguna cosa que no es correcta dentro de la iglesia, ni entre las hermanas, ni entre los jóvenes, sino que el afecto sea de un amor y de respeto entre los hermanos. Y ese es una enorme responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, desde el pastor, el ministerio y la iglesia y cada uno, porque lo que hoy tenemos que hacer y comprender es de que la comunión que es por medio de la palabra de Dios, eso es lo que nos unifica y que nos une y lo que nos hace decirnos hermanos, porque la sangre de Cristo Jesús ha invadido también nuestra vida y ha invadido a más hermanos que yo no llamé, pero la misericordia de Dios sí los llamó y la misericordia de Dios los ha permitido estar dentro de la iglesia. Por lo tanto, tanto a estos hermanos como uno mismo está obligado a respetar la palabra de Dios por amor de Cristo Jesús para crecimiento de su obra. Vamos a leer un punto sumamente importante que está escrito en la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, verso 16, que dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esa es una pregunta, dice la copa de comunión. Esa es la copa que tomamos cada año y que estamos a punto de volverla a tomar. ¿Sí? No es la comunión del cuerpo de Cristo, y el pan que tomamos no es el cuerpo de Cristo en sí mismo representado. Y eso es lo que nos debe de hacer pensar de que todos somos importantes dentro de la iglesia de Dios y todos contribuimos a su crecimiento y a la obra, porque estamos en comunión con Dios y con Cristo Jesús por medio de ese acto sagrado santísimo. Así es que ahora que estamos cerca y aprovechando esta oportunidad, nuestro pensamiento debe estar siempre pensando en las cosas de lo alto y no en las cosas de abajo. Vamos a leer en el libro de los Hebreos, porque dice acerca del amor fraterno que se hace sin fingimiento, y es porque nos tenemos que reconocer como hermanos, como lo que somos. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Permanezca el amor fraternal, dice así. No olvidéis la hospitalidad, porque en algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, y acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los afligidos como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Dice, permanezca el amor fraternal. Ese amor fraterno debe de permanecer dentro de la iglesia y en nosotros. Ese amor es porque Cristo Jesús nos amó, y si Cristo Jesús lo amó, usted también amó a mí, y tenemos que ver la manera de que ese Cristo Jesús reine en nuestros corazones y no reine en nuestro corazón la apatía, no reine en nuestro corazón muchas cosas que no son sanas para la obra de Dios. Vamos a hacer que ese amor fraterno permanezca y entonces tener la comunión, tener la oración, el estudio y el amor fraterno como rasgos de esta iglesia. Recuerdo que hace poco o hace tiempo yo encontré un cuento que aprendí cuando era más joven, pero habla acerca de un pueblo donde se llega un soldado, y este soldado llega al centro de ese pueblo y les dice, y empieza a tocar en un invierno muy crudo a cada casa de aquellos habitantes para que abrieran su hogar y les pudieran ayudar para comer. Y este soldado, estando en el centro de ese lugar, después de haber visto que nadie le abría, todo se había cerrado, llega al centro de ese pueblo y empieza a sacar su olla y a preparar un poco de fuego. Y echa agua, o más bien nieve, en esa olla de barro o en esa olla que él llevaba. Y empieza a hervir esa agua. Y los pequeñitos empiezan a juntar unos y los otros más. Y empezaban a preguntarse y a hacer esa cuestión al soldado de qué está haciendo. Cuando de pronto ven que saca de su bolsa 2 piedras y las echa dentro de esa olla y la prueba y dice, esta sopa de piedras es muy buena, pero si tuviera yo un poco de zanahoria, podría saber un poco mejor. Y un niño dice, yo voy a la casa y traeré una zanahoria. Y otro, yo también.
Y así cada quien fue componiendo hasta que los pobladores de ese lugar se interesaron de qué estaba haciendo ese soldado. Y ese soldado de pronto prueba la sopa y dice, cuando ya está terminado y que todos habían cooperado, dice, es la mejor sopa de piedras que he probado. Así también en la iglesia, hermano. La cooperación de cada quien es muy importante y a veces somos como esos pobladores que estamos cerrados en nuestra propia casa, en nuestro propio pensamiento, cuando Cristo Jesús nos llama a tomar acción para tener una iglesia con mejores rasgos, una iglesia más creanda, más grande y más creadora de cosas y de ayudar, porque a veces simplemente la iglesia se encierra dentro de sus paredes y no se abre al mundo para poder ayudar al mundo, porque creemos que el hecho nada más es estar dentro de la iglesia y estar dentro de la iglesia no cambiamos y no vamos a cambiar al mundo si usted no cambia de actitud. Que Dios le bendiga y paz a vosotros. Nuevamente, gracias a Dios por esta alabanza que hemos escuchado para el fortalecimiento de nuestra fe y también preparándonos para esa cena importantísima que tendremos el día 26 de marzo. Vamos a tener la oración de clausura de este culto y después daremos avisos y noticias. Por favor, acompáñeme a orar. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú te has manifestado en cada uno de tus hijos en este día y porque también tu palabra ha sido abierta y también para meditar en ella. Yo te suplico, bendito Padre, que tengas misericordia de nosotros y te agrade también las alabanzas que hemos elevado en tu nombre, también hechas para fortalecer nuestra fe. Te ruego que nos bendigas también a los necesitados de tu palabra, como también de la salud, como también nos dé alguna forma de sostener su vida, Señor. Yo te suplico que los bendigas y los llenes de tu paz.
Sé con nosotros en este día santo, te lo suplico por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a Dios ya tuvimos este culto y los avisos son los siguientes. Hermanos, si Dios lo permite, que así espero que sea, el próximo sábado que estaremos entrando ya en el día 14 de marzo, tendremos culto especial de bautismos. Yo les pido, hermanos, que todos, aunque no puedan acompañarnos, sí nos acompañen en oración para que la palabra de Dios, que ha triunfado en los corazones de mis hermanos, se siga manifestando en sus vidas, y ellos que ahora vienen a ser parte de nuestra congregación, de nuestra iglesia, pues les sirva también para ser fortalecidos. También les ruego, hermanos, que nos acompañen a lo largo de la semana entre el 14 y el 21, bueno, los bautismos, perdón, son el 13, y entre el 14 y el 21 tendremos una semana de consagración, donde estaremos publicando cada día un culto especial con un tema particular, para que usted se acerque a la palabra de Dios, como también a la cena que estaremos celebrando el día 26 de marzo. Como ya se ha explicado, la cena del Señor será igual que el año pasado, y así nos distribuiremos. Si usted no ha recibido una llamada de los hermanos del ministerio aún, puede ponerse en contacto a través de este medio o del correo electrónico info.iglesiadedios.com, juda.com, para que entonces nos pueda enviar un correo y notificarle en qué lugar hemos preparado para que usted tome la cena del Señor. Esos son los avisos más importantes que tenemos por el momento, y también agradecerles, hermanos, que gracias a ustedes, hermanos, y al apoyo que nos han hecho, este canal de YouTube y el canal de Facebook va creciendo, y en particular el canal de YouTube ahora tiene más de 1000 seguidores, que gracias a ustedes y a la voluntad de Dios nos ha servido para crecer y la expansión del Evangelio siga así. Yo les ruego, hermanos, que nos ayuden todavía a compartir estos estudios y esta palabra que está predicada para un beneficio de las personas espiritualmente. Dios les bendiga y paz a vosotros, y muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor sea con ustedes.